Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la hora nacional. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Muy buenas noches, Veracruz. Yo soy Pablo Sánchez y estamos muy contentos de terminar este domingo con todos ustedes. Así es, muchísimas gracias por sintonizarnos y acompañarnos durante los siguientes 30 minutos. ¿Y qué te parece, Pablito, si comenzamos con el programa de este domingo? Pues como de costumbre, Sandy, empezaremos platicando acerca de quién nos acompaña en la música. Y es que regresa la voz de terciopelo de Doraliz Martínez. Ella es una artista veracruzana proveniente de una hermosa y unida familia. Y desde muy pequeña incursionó ya en la música. En la actualidad se encuentra en el país vecino, Estados Unidos, presentándose y llevando la música mexicana a diversos rincones de Nueva York y de sus alrededores. Su historia es definida como inspiradora, un ejemplo de lucha y de no descansar hasta cumplir sus sueños. Su meta es aportar amor y entretenimiento a todo el mundo. Más adelante la escucharemos cantar en la música. Nuestro invitado de esta noche es Keibun Obed. Oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz, reinterpreta el paisaje jalapeño y lo convierte en un futuro donde conviven la tecnología con lo cotidiano, la lluvia con las luces neón y la soledad en un Parque Juárez industrializado. De esto y más platicaremos en la entrevista. En Veracruz me llena de orgullo, los llevaremos hasta Tlacotalpan. Y es que allá vamos a conocer el Museo Salvador Ferrando. En él se encuentran diversas pertenencias de este reconocido pintor. También te platicaremos un poco de su historia. Y como no puede faltar en Cuentos y Leyendas de Veracruz, el vampiro Esproncedro y el fauno. Así que sin más, nosotros comenzamos. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la hora nacional. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame,
Que tengo miedo perderte después. Lo mejor de Veracruz al alcance de tu oído. La entrevista. Veracruz en la hora nacional. Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Hoy nos acompaña un ilustrador originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Él es Keivun Obed. Bienvenido a Veracruz en la hora nacional. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por la invitación. Muchísimo gusto y bueno, el gustazo es nuestro, pero platícanos, nosotros ya te conocemos un poquito porque leímos un poco de ti, pero para aquellos que no te conocen y que nos están escuchando, ¿quién es Keivun Obed? Pues bueno, yo soy un ilustrador. Bueno, yo empecé estudiando la carrera de Artes Visuales en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y bueno, con el tiempo pues he ido avanzando en mis trabajos y he optado dedicarme por la ilustración, ¿no? Pues ahora genero muchas ilustraciones de la ciudad de Jalapa, en este caso porque, bueno, yo soy originario de Coatzacoalcos, pero radico en Jalapa, Veracruz, entonces me gusta mucho cómo se ven las calles, cómo puedo irlas cambiando quizás a lo que me gusta y así se ha ido fusionando el concepto y pues han salido estas ilustraciones, ¿no? Y sobre esto mismo, ¿quiénes consideras que fueron tus referentes artísticos en tus inicios y en el momento en el que defines tu estilo y decides dedicarte a la ilustración digital, pero sobre todo como en esa temporalidad como futurista? Bueno, en mis inicios artísticos quizás pues como todos, ahora sí que cuando uno va empezando en la universidad pues va viendo diferentes pintores. Por ejemplo, a mí me gusta Saturnino Hernán, que siento que sus encuadres y todo esto siempre se ve un poco como la cotidianidad y incluso como temas muy mexicanos, y me gustaba como la composición en ese sentido. Ya en luces a mí me gustaba mucho la pintura tipo como después del impresionismo, que es el luminismo, y me gustaba mucho Sargent, que ocupaba muchas luces, y eso siempre desde la pintura me agradó mucho porque quería que se vieran como que brillaran, ¿no? Cuando uno está pintando pues quiere que brillen los colores, y entonces desde esa primera parte de la pintura traté de aplicarlo a colores neón en las ilustraciones. Entonces fue como, digamos, como una fusión. O sea, primero fue ir aprendiendo pintura clásica y ir avanzando hasta pasarme ya por completo a las ilustraciones, que ya esto es completamente digital, ¿no? Pero digamos que algunos referentes en este tema cyberpunk, pues más que referentes o nombres serían películas. Por ejemplo, pues la de Blade Runner. Esa película tiene la de como de los 80s y también la nueva siempre tienen como estos elementos, pero también dentro de esas películas, o más bien de ese género, hay muchas que me van como llamando la atención y bueno, así van saliendo como estos referentes, ¿no? Y ya desde tus inicios estudiando esta carrera, ¿ya te gustaba el estilo cyberpunk? Siempre me gustó mucho como la cultura pop, ¿no? Siempre fue de que dentro de lo que vi en la escuela, desde chico, me llamaba mucho la atención ciertas películas, sobre todo dentro de la cultura pop, pues la ciencia ficción, y decía, bueno, me gustaría, no sé, dibujar algún robot o algo así cuando estaba más chico, y poco a poco en la universidad pues opté más como por especializarme. O sea, fue como ir aprendiendo como una técnica en específico, en este caso pues pintura, pero ya con el tiempo dije, bueno, voy a hacer algo que me guste, ¿no? Voy a ir haciendo, quizás cambiando a los escenarios, metiéndoles este concepto del cyberpunk, que bueno, últimamente ha estado como sonando mucho. Bueno, en los últimos años se ve mucho en los videojuegos, en las películas, y fue quizás un poco influenciado por eso y también aplicarlo al entorno, ¿no? ¿Y cuál fue la primera ilustración que hiciste y que se hizo famosa? Bueno, la primera ilustración que hice ya específicamente de este género fue de estas tiendas que son como de conveniencia, ¿no? Que es muy muy icónica de aquí de Jalapa. En esos tiempos yo estaba haciendo un personaje que yo le digo el Grillo. Ese personaje pues de vez en cuando lo voy metiendo en diferentes ilustraciones, que es como un, digamos, no un retrato así tal cual, sino más bien como una representación de vivencias. Por ejemplo, si yo voy a comprar un cuadro o algo así para trabajarlo, o voy a comer tal cosa, pues se ve que está haciendo esa actividad, ¿no? Entonces ese personaje
personaje yo lo metí en estas primeras ilustraciones que estaba esperando afuera de esta tienda y se veía parado afuera como si se le hubiera olvidado algo. Bueno, yo ocupo mucho las redes sociales y pues terminé la ilustración, la publiqué porque pues así voy dando a conocer bastante del trabajo y pues vi que tuvo bastantes reacciones, vi que había muchas personas que les gustaba y fue algo que me agradó mucho porque era algo que me gustaba mucho a mí, que era como esta parte de lo que voy platicando que tiene este género, ¿no? Y justo eso se me hace muy interesante y también comentarlo porque has hecho colaboraciones con restaurantes de aquí de Jalapa, tiendas de tenis, pero ¿de qué manera se relaciona Keibun Obed con este personaje, en este caso el grillo, pero también con tu obra? Bueno, como les comentaba, el grillo, pues tal cual es una representación de las cosas que voy haciendo. Digamos que fue ahora sí que es un insecto que me agradó mucho porque luego yo lo he visto, pues donde luego trabajo así, a veces andan quizás como en el jardín y así, y siempre siento que tengo como muchos recuerdos de este insecto. Entonces yo lo quise tomar para las ilustraciones y fue que lo fui como cambiando ciertos elementos, que vamos a hacer lo que esté caminando, vamos a hacer que esté haciendo como este tipo de cosas. Y en algunas ilustraciones que han sido en colaboración con negocios de aquí de Jalapa, pues de vez en cuando conocen este personaje y me dicen, oye, pero yo quiero que esté ahí este personaje. Por ejemplo, hay una de una cafetería del centro que les gustó mucho cómo quedó, pero querían que en el balcón estuviera. Entonces ahí se ve este personaje tomando una taza de café, que esto me gusta mucho porque aunque es como otro, bueno, yo le llamo como un futuro alterno, ¿no? No es tal cual una visión que yo tenga de que sea así. Entonces, aún así, pues el café siempre existe, ¿no? Y esto me agrada mucho que aunque pase mucho tiempo, el tomar su taza de café, ahí la va a tener en el balcón o va a estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya vemos que tienes ilustraciones de otras ciudades, no solo de Jalapa. ¿A dónde te has trasladado para poder ilustrarlas? Hay unas que voy haciendo de vez en cuando que son de otras ciudades que algunas veces me van pidiendo, algunas veces son que visito la ciudad y voy trabajando. Ahorita pues es eso sin dejar de lado Jalapa. O sea, Jalapa siempre, a mí me gusta mucho la ciudad y pues mientras tenga el tiempo y la oportunidad de poder hacerlas, pues seguiré trabajando este tema de Jalapa. Pero en cuanto ya a estos paisajes que son en Cyberpunk de diferentes ciudades, pues por ejemplo está la ciudad de Orizaba, que hay una ilustración que no tiene mucho que empecé a trabajar, ya se publicó, y esa fue me va el nombre del edificio, pero es medio en el centro. Esta fue platicando con unas personas que querían este trabajo y bueno, también dada la oportunidad que he visitado la ciudad, pues fue la fusión, ¿no?, que se fue generando de esta idea y a mí me gustó mucho el resultado porque esto da como un inicio para más trabajos, ya no solo de Jalapa, sino que se extienda a más ciudades. Incluso me han pedido de Bellas Artes, de Coatepec, de Coatzacoalcos, de donde estoy. Entonces se ha ido moviendo. Ahorita pues es el proyecto, ¿no?, irlo haciendo más grande. Y bueno, ya hablamos un poco de tu etapa como ilustrador, pero también platícanos cómo ha sido tu experiencia dando talleres y clases a personas en formación. Parte de la experiencia que han sido los talleres. Me ha tocado dar talleres en su tiempo era IBEC, creo que ya cambió el nombre, pero estuve un tiempo dando talleres ahí de dibujo y de pintura. De ahí pues tengo en otros talleres que voy trabajando pues ciertos tipos de clases. Sigo dando clases de pintura y siempre ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Porque cuando trabajo con los alumnos puedo explicarles diferentes temas, diferentes técnicas y siempre se tiene una plática. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo ir platicándoles de ciertas técnicas y veo que ellos van aprendiendo, veo que ellos van avanzando y eso pues siempre es una recompensa porque pues es algo que puedes dar a conocer, ¿no? Aparte del generar imágenes como platicábamos anteriormente, el enseñar para mí es una forma muy padre de conectar con las personas. Y cuéntanos, para los jóvenes que nos están escuchando, ¿con qué se tienen que armar para empezar a ilustrar? Bueno, ya para ilustrar, pues como tal la ilustración, a veces pensamos que tiene que ser tal cual en un dispositivo o en algo que sea digital, ¿no? Pero no, o sea, el ilustrar puede ser tal cual, la definición es como tal, es una imagen y texto, ¿no? Pero bueno, ha cambiado un poquito el significado, pero se puede hacer desde una libreta, desde un lápiz y todo esto pueden ir trabajando siempre como puliendo una idea. Yo lo que podría recomendar es que algo que les guste mucho, bueno, también eso lo platico mucho
mucho con mis alumnos que lo que les guste, el tema que les guste, siempre es buscar un tema en específico, que si no sé, les gusta la naturaleza, que si les gusta diferente tema, ellos pueden ir trabajando esa idea y buscar dar un mensaje. Entonces siempre es esa parte y pasarlo ahora sí que al papel en este caso o a la tableta, ¿no? Dependiendo de lo que trabajen. Pero ahorita que me comentas que para los jóvenes, pues yo podría decir que no es tan así de que tienen que buscar el mejor equipo. Mientras que tengan un lápiz y un papel pueden ir avanzando y después ir puliendo esa idea hasta generar más. Y se me hace muy interesante esto porque precisamente creo que en tu formación en la Facultad de Artes exploraste un montón de materiales, técnicas, ilustración incluso como con café y agua. O sea, siento que eso te dio punto de partida para ir encontrando lo que más te acomodaba. En tu caso fue el digital, pero creo que en cuanto a la ilustración puedes encontrar muchos otros caminos. Sí, claro. De hecho, como comentabas, ¿no? Puede ser desde una hoja de papel y un lápiz, incluso otro tipo de cosas, pero siempre es muy, muy bueno experimentar. Esa es la base fundamental, experimentar técnicas, no cerrarse, digamos, tener esa facilidad de cambio, ¿no? Que si no se puede o no puedo con este material, en este caso a mí me pasó que yo soy muy malo con el pastel, el kit pastel, o sea, a mí me cuesta mucho y el pastel graso, pero siento que me da más facilidad el acrílico, entonces yo me pasé a ese. Luego dije, bueno, pues me da un poco más el acrílico, vamos a probar en óleo, vamos a probar en acuarela, y así diferentes técnicas. Incluso, pues, yo no conozco técnicas como grabado y ese tipo de técnicas, incluso pues cerámica, no me gustaron mucho porque yo soy más como de trabajar una imagen, no algo tridimensional, pero ahora que me comentas, pues sí, siempre es muy importante avanzar y no irse, digamos, de una forma tan lineal, sino puede haber como cierta experimentación de diferentes técnicas y diferentes temas. ¿Y qué se viene para Keibun Obed? ¿Qué te gustaría ilustrar en un futuro? Para mí me gustaría seguir, como comentaba al inicio, seguir ampliando este tema de Jalapa, pero siempre ir buscando también nuevas ciudades. O sea, yo respeto mucho a Jalapa y yo sé que aquí he empezado a hacer estas ilustraciones y claro, siempre corresponder de esa manera, pero sí de manera profesional ir avanzando en más ciudades y quizás que llegue a hacer colaboraciones con marcas más conocidas. Que llegue mi trabajo a esto, pero también que no sea solo en esa parte fría, sino poder transmitir algo y como ahorita comentaban, de poder inspirar a más personas. Que ahora sí que decir si se puede trabajar de esto y vivir de la ilustración, ¿no? Platícanos dónde te podemos encontrar y ver más de tus ilustraciones y cuáles son tus redes sociales. Bueno, yo ocupo 2 redes sociales, las de siempre son Facebook e Instagram. Totalmente, pues TikTok y eso no lo ocupo mucho, pero Instagram sería @keibun_ y no lo deletreo, K-E y latina B grande UN_ y mi nombre en Facebook es Keibun Obed, K-E y latina B grande UN espacio o B grande E-D. Ese sería en Facebook. Y pues ahí pueden contactarme, pueden buscarme también. Cualquier duda que tengan, pues yo siempre, mientras haya tiempo, puedo ayudar a resolver algunas cosas que sean de este tema y que mientras haya la oportunidad, ¿no? ¿Te gustaría agregar algo más a nuestro queridísimo público de Veracruz en la Hora Nacional? Bueno, pues más que nada dar las gracias por entrevistarme y también al público pues por escucharme. O sea, eso es lo más importante y por tener un espacio para el escuchar, ¿no? Eso sería y pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, el gustazo es nuestro y bueno, ya saben dónde pueden contactarlo si tienes un negocio y te gustaría que hiciera una ilustración sobre tu negocio futurista, ya sabes cuáles son sus redes sociales. Keibun, muchísimas gracias y nosotros continuamos en Veracruz en la Hora Nacional. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música. En Veracruz en la Hora Nacional.
calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Alumbras apenas mi calle desierta. ¿Cuántas noches me has visto llorando llamar a su puerta? Sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón. Porque somos sabor y son, en Veracruz siempre hay color. Siente ese orgullo de ser veracruzano. Veracruz me llena de orgullo. Veracruz me llena de orgullo. Si a ti te encanta la historia de personajes famosos, quédate porque hablaremos del Museo Salvador Ferrando, ya que aquí se encuentran las pertenencias y mueblería de la vida de este famoso pintor originario de Tlacotalpan, quien se inspiraba principalmente de los paisajes y la gente de la cuenca del Papaloapan. Así que esta noche en Veracruz me llena de orgullo, hablaremos un poco de la historia del artista Salvador Ferrando. En este museo, homónimo del gran pintor, podrás encontrar muebles tradicionales de la época, obras de arte y paisajes retratados por este famoso pintor veracruzano, así como objetos y diferentes antigüedades de aproximadamente unos 100 años. El lugar es pequeño, por lo que si estás de paso por el Parque Hidalgo, es más que recomendable el visitar este museo. No solo te va a sorprender el material que encontrarás en el lugar, sino la historia de cada uno de estos retratos que provienen del siglo XIX. ¿Cómo podemos llegar al Museo Salvador Ferrando? La dirección del museo es en la calle Manuel María Alegre, número 6, en el centro de Tlacotalpan, justo al frente del Parque Miguel Hidalgo, antes de llegar a la avenida Miguel Lerdo de Tejada. Pero ¿quién fue Salvador Ferrando? Pintor tlacotalpeño de reconocida fama, cuyos cuadros existen en diferentes partes de México y algunas de sus obras se exhiben en el museo que lleva su nombre. Salvador Ferrando nació en Tlacotalpan, Veracruz, en 1835. A los 18 años de edad fue a Roma, Italia, gracias al interés del párroco don José Sánchez, quien hizo posible este viaje. Durante 24 años permaneció en Italia, donde se casó con una bellísima romana. Viajó por Alemania y Francia. En Italia ganó una medalla de oro. A raíz de la guerra franco-prusiana, en 1872, viudo y con 3 hijas, decidió regresar a México. En la Ciudad de México se instaló y este mismo año, en la calle de Cruzados, fundó un estudio, asociándose con un pintor de apellido Murillo. Después de un breve tiempo, se trasladó a su nativa Tlacotalpan, que en ese momento disfrutaba de gran auge económico. Hizo amistad con el general Juan de la Luz Enríquez, quien después sería gobernador del estado de Veracruz y fundador de la Normal Veracruzana. Asimismo, con don Miguel Cházaro, fundador del Colegio Preparatorio de Tlacotalpan. Gracias a estos dos personajes, realizó la mayoría de su obra. Reintegrado a su ciudad natal, pintó innumerables retratos de sus vecinos y paisajes de su ciudad nativa. A la vez, enseñó en el Colegio Preparatorio. Posteriormente,
2007 se casó por segunda vez con la también tlacotalpeña doña Carolina Malpica Ginas. Pasados algunos años se estableció en el puerto de Veracruz, donde realizó sus últimas obras y continuó su actividad como profesor de dibujo en las escuelas porteñas. Salvador Ferrando murió en el puerto de Veracruz en los últimos años del siglo XIX. La fecha exacta se desconoce. Trajo magníficas ideas de arte que plasmó en sus cuadros conocidos hasta hoy en día. Luego de su fallecimiento, se le quiso dar honra a su dedicación y desempeño por plasmar la historia en retratos y paisajes de México. Por ello, empieza la idea de este museo en su honor. El hermoso museo está lleno de historia y fue creado el 1 de enero de 1965, siendo el primer museo creado en la ciudad de Tlacotalpan. Esto con la finalidad de preservar la historia y el legado de Salvador Ferrando. Debido a que en 1949 diferentes personas llegaban a Tlacotalpan a comprar artículos de la propiedad donde vivía Salvador Ferrando. Entonces, con el fin de preservar la historia del lugar, se empieza la idea de crear un museo con las propiedades más importantes de Salvador Ferrando. Esta idea fue tomada por Humberto Aguirre Tinoco, quien le dio pie a un sueño que destacaría en la ciudad. En 1965 se finaliza el proyecto de Humberto y se crea el Museo Salvador Ferrando con la finalidad de preservar la historia. Actualmente, un grupo de personas se han encargado de remodelar, cuidar y devolver las piezas vendidas del museo, esto con el fin de preservar el legado dejado por este famoso pintor. ¿Y ustedes ya conocían a este pintor y el museo que lleva su nombre? Platíquenos en nuestras redes sociales. Interrumpimos la programación de hoy para escuchar Cuentos y leyendas de Veracruz. Cuentos y leyendas de Veracruz. Hoy presentamos El vampiro Esproncero y el fauno de la barranca de Metlac. Hace muchos años pasaba el ferrocarril de pasajeros ruta Veracruz, México, por el tramo Fortín de las Flores, Orizaba. La vía serpenteaba por una barranca llena de vegetación. Había árboles, helechos, muchas y variadas flores, sencillamente un paraíso. Se afirma que ese paso era el más hermoso de todo el trayecto. Cuenta la leyenda que en noches de luna, el vampiro Esproncero, volando, recorría la barranca de Metlac, bajaba en un paraje entre la espesa vegetación y ahí convivía con los gnomos y la reina de las flores, que era una hermosísima doncella. Toda la floresta se vestía de gala cuando bailaban todos estos personajes míticos. Pero había un malvado, el fauno, de grandes orejas, nariz larga como pisilo de alcatraz, patas de cabra y ojos saltones. Era malo, muy malo. Los lugareños le tenían miedo y procuraban no salir de noche, pues al pasar por lo alto de la barranca, los jalaba y despeñaba por la ladera para morir entre los peñascos del fondo. Ya eran muchas las víctimas que había cobrado y no contento con ello, todavía iba a molestar y a llenar de pánico las reuniones del vampiro Esproncero con los gnomos y la reina de todas las flores, llamada Rosa María. En venganza contra Rosa María, la reina de todas las flores, porque no había correspondido a su amor, el fauno, valiéndose de polvos mágicos que hacía con hierbas secas y molidas, durmió a Rosa María, la cargó y se la llevó hasta lo más alto del cerro del Chiquihuite, distante de la barranca de Metlac. Y hasta allí, en rápido vuelo, llegó el vampiro Esproncero, quien supo de la guarida del fauno a través de los silbidos de los pájaros que lo guiaron. Al enfrentarse el vampiro Esproncero y el fauno, este quiso, mediante magia, convertirlo en gallina, después en sapo, más tarde en toche. A cada embate de pase infernal, con gran rapidez, Esproncedín esquivaba, moviéndose de un lugar a otro con gran rapidez, impulsado por sus alas, para en un momento dado dejarse caer desde lo alto sobre el cuello del fauno, a quien enterró los colmillos, succionando hasta la última gota de sangre. Y así terminaron los días del malvado. El vampiro Esproncero tomó entre sus brazos a la reina de todas las flores y volando, llegó hasta el paraje de la floresta en la barranca de Metlac, donde ya le esperaban los gnomos, que lo recibieron en medio de música y danza, teniendo como marco el esplendor del bello Pico de Orizaba. Los invitamos a escuchar la próxima semana un capítulo más de esta apasionante serie. Veracruz en la hora nacional.
Y ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan desde los 212 municipios de nuestro bello estado y a los 8 estados que se conectan a través de la radio con nosotros. Ha sido un placer, Veracruz, llevar hasta ustedes un pedacito más de todo lo bello que hace nuestra gente a lo largo y ancho del estado. Tengan un excelente inicio de semana. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, nos escuchamos la próxima. Acompañándote de norte a sur. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la hora nacional.